¿Alguna vez has sentido que te falta fuerza para seguir adelante, que las dificultades de la vida son demasiado grandes y las respuestas parecen inalcanzables? En muchas ocasiones, intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, confiando solo en nuestras fuerzas, pero al final del día seguimos sintiéndonos agotados, sin rumbo y con un vacío interior que no logramos llenar. Ahora quiero hacerte una pregunta más profunda. ¿Sabías que dentro de ti habita una fuerza sobrenatural capaz de transformar cada aspecto de tu vida? Lo que muchas personas desconocen es que Dios nunca nos ha dejado solos en este mundo lleno de desafíos. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, recibimos un regalo divino, la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Esto no es solo una idea teórica o un concepto religioso, sino una realidad espiritual con un poder inmenso. Jesús mismo prometió que enviaría al Consolador, aquel que nos fortalecería, nos guiaría y nos capacitaría para vivir una vida de victoria. Sin embargo, aquí surge un problema. Muchos cristianos tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, pero no activan su poder. Siguen luchando con sus propias fuerzas, cuando Dios ya les ha dado todo lo que necesitan para vencer. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente caminaras cada día con el poder del Espíritu Santo guiándote. Despertar con una paz sobrenatural, sin miedo al futuro. Tomar decisiones con sabiduría divina, sin incertidumbre ni temor. Sentir una seguridad absoluta, sabiendo que Dios está dentro de ti, guiando cada uno de tus pasos. Esto no es un sueño ni una exageración, es la vida que Dios quiere para ti. En este mensaje, vamos a explorar lo que significa tener al Espíritu Santo en nuestro interior y cómo podemos activar su poder en nuestra vida diaria. Hablaremos sobre cómo reconocer su presencia, lo que dice la Biblia acerca de su poder transformador, cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y permitir que guíe cada área de nuestra vida. También veremos cómo dejar de depender de nuestras propias fuerzas y comenzar a caminar en el poder de Dios. Pero antes de continuar con esta enseñanza, quiero hacerte una petición especial. Si este mensaje está tocando tu corazón, te animo a que lo compartas. Tal vez para ti sea un pequeño detalle, pero el impacto puede ser enorme. Cuando interactuamos con contenido que nos edifica, permitimos que más personas sean alcanzadas con el mensaje del Evangelio. No subestimes el poder de difundir la verdad que puede cambiar vidas. Hoy puede ser el día en que todo cambie para ti. Si te has sentido débil, confundido o sin dirección, quiero recordarte que el Espíritu Santo ya está dentro de ti, esperando que le permitas actuar y transformar cada aspecto de tu vida. ¿Estás listo para descubrir el poder que Dios ha depositado en tu interior? Si es así, abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo te hable y acompáñame en este camino espiritual. Una vez que entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, surge una pregunta importante: si realmente poseemos este poder divino en nuestro interior, ¿por qué seguimos viviendo como si estuviéramos solos? Muchos cristianos han aceptado a Jesús en su corazón, pero siguen luchando con sus propias fuerzas. Se sienten débiles ante las pruebas, inseguros en la toma de decisiones y agotados por las batallas diarias. Viven como si Dios estuviera distante, cuando en realidad su presencia habita en ellos. Tal vez esto resuene contigo. ¿Alguna vez has sentido que no tienes dirección en la vida? ¿Has luchado con el miedo, la ansiedad o la falta de confianza en Dios? ¿Sientes que, aunque oras y buscas a Dios, hay algo que te impide avanzar en tu fe? Si alguna de estas preguntas ha tocado tu corazón, quiero decirte que no estás solo. Esta es la realidad de muchos creyentes que aún no han aprendido a activar el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Imagina que tienes en tus manos una lámpara con una luz capaz de iluminar completamente la oscuridad. Sin embargo, en lugar de encenderla, decides moverte a tientas, tropezando en la penumbra. Esto es exactamente lo que ocurre cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, pero no le permitimos guiar nuestra vida. Dios nos ha dado su Espíritu como un regalo para fortalecernos, dirigirnos y transformarnos, pero si no aprendemos a caminar en su poder, seguiremos viviendo como si estuviéramos solos. Entonces, ¿qué nos impide activar el poder del Espíritu Santo? Hay varias razones por las cuales muchos cristianos no experimentan su poder en su día a día. Uno de los mayores obstáculos es la falta de conocimiento. Algunas personas simplemente desconocen que el Espíritu Santo habita en ellas.
Han aceptado a Cristo, pero no han aprendido lo que significa vivir llenos del Espíritu. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sin conocimiento, seguimos viviendo en ignorancia espiritual. No podemos activar algo que no sabemos que poseemos. Otro factor es la falta de comunión con Dios. El Espíritu Santo es una persona, no solo una fuerza, y como cualquier relación, su presencia en nuestra vida se fortalece cuando pasamos tiempo con Él. Muchos creyentes no experimentan su poder porque no dedican tiempo a la oración, la adoración y la lectura de la palabra. Efesios 4:30 nos advierte, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando vivimos distraídos, llenamos nuestra mente de preocupaciones mundanas y nos alejamos de la comunión con Dios, apagamos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Otro obstáculo es la falta de obediencia. El Espíritu Santo nos guía, pero muchas veces no queremos seguir sus instrucciones. Él nos dice que perdonemos, pero nos aferramos al rencor. Nos llama a confiar, pero preferimos preocuparnos. Nos invita a actuar en fe, pero dudamos y nos quedamos paralizados. La desobediencia nos impide experimentar su poder. Dios nos da instrucciones para nuestro bien, pero si no las seguimos, limitamos la obra del Espíritu en nosotros. El temor y la duda también son grandes barreras. Hay quienes sienten miedo de rendirse completamente a Dios porque temen que su vida cambie demasiado. Sin embargo, la verdad es que cuando nos rendimos al Espíritu, experimentamos la mayor libertad que jamás hemos conocido. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo no viene a quitarnos nada bueno, sino a llenarnos con lo mejor de Dios. La pregunta clave es, ¿cómo podemos pasar de una vida cristiana vacía a una vida llena del Espíritu Santo? El primer paso es reconocer que necesitamos más de Él. Si seguimos tratando de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, siempre nos sentiremos agotados, frustrados y vacíos. Pero si aprendemos a rendirnos completamente a Dios, su Espíritu comenzará a transformar nuestra vida de una manera que jamás imaginamos. En la siguiente parte, exploraremos qué dice la Biblia sobre el poder del Espíritu Santo y cómo esta promesa se ha cumplido en la vida de aquellos que han aprendido a vivir llenos de su presencia. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando comprendemos la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, nos enfrentamos a una decisión crucial: ¿vamos a seguir viviendo en nuestras propias fuerzas o vamos a permitir que Dios nos llene con su poder? Muchos creyentes han escuchado sobre el Espíritu Santo, pero no han experimentado su plenitud porque no han aprendido a caminar en su poder. Para entender cómo vivir en el Espíritu, debemos regresar a la palabra de Dios. En Hechos 1:8, Jesús les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta promesa no era solo para los apóstoles, sino para cada creyente. Dios quiere que todos experimentemos este poder transformador. El Espíritu Santo es quien nos capacita para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Sin su dirección, nos sentimos confundidos y sin propósito. Pero cuando Él nos guía, todo cambia. No significa que no enfrentaremos problemas, pero tendremos la certeza de que Dios está con nosotros y nos da la sabiduría para superar cualquier desafío. Uno de los ejemplos más poderosos del impacto del Espíritu Santo es la transformación de los discípulos. Antes de recibir al Espíritu, Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, se levantó con valentía y predicó a miles de personas, guiando a muchos a la salvación. La diferencia no fue un cambio en sus habilidades naturales, sino el poder de Dios obrando en él. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, nos da dones espirituales que fortalecen nuestra fe y nos equipan para servir a los demás. La Biblia habla de diversos dones, como la sabiduría, la fe, el discernimiento, la sanidad y la profecía. Estos dones no son para nuestra gloria, sino para edificar a la iglesia y cumplir la misión de Dios en la tierra. Pero hay algo aún más importante que los dones: el fruto del Espíritu.
En Gálatas 5, 22-23, se nos habla de las características que produce el Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son evidencia de una vida rendida a Dios. No podemos producirlos por nuestra cuenta, pero cuando nos llenamos del Espíritu, comienzan a manifestarse naturalmente. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? El primer paso es anhelar su presencia. Jesús dijo en Mateo 5:6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Dios se revela a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Si realmente deseamos experimentar el poder del Espíritu, debemos buscarlo con pasión. El segundo paso es orar y pedir ser llenos del Espíritu. En Lucas 11:13, Jesús nos dice, «Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» Dios anhela darnos su Espíritu, pero quiere que lo pidamos con fe. El tercer paso es rendirse completamente a Dios. Muchas veces queremos el poder del Espíritu, pero no estamos dispuestos a soltar el control. Queremos que Dios nos use, pero seguimos aferrados a nuestro propio plan. Para ser llenos del Espíritu, debemos estar dispuestos a obedecer su voz y dejar de lado todo lo que nos impide avanzar en su voluntad. El cuarto paso es la adoración y la meditación en la palabra. Efesios 5, 18-19 nos dice, «Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». La adoración y la palabra de Dios crean un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve con poder. Cuando aprendemos a vivir llenos del Espíritu, nuestra vida cambia radicalmente. La ansiedad y el temor son reemplazados por la paz y la confianza en Dios. La incertidumbre se transforma en claridad, porque sabemos que el Espíritu nos guía. El cansancio y la frustración se convierten en gozo y fortaleza sobrenatural. Sin embargo, es importante recordar que ser llenos del Espíritu no es un evento único, sino un proceso continuo. Necesitamos buscar su presencia cada día, mantenernos en oración y obedecer su dirección. Si nos alejamos de Dios, podemos apagar su fuego en nuestra vida, pero si permanecemos en Él, su poder seguirá obrando en nosotros. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Misioneros que dejaron todo para llevar el Evangelio a lugares remotos. Creyentes que enfrentaron persecución con valentía y amor. Personas comunes que, al ser llenas del Espíritu, hicieron cosas extraordinarias para Dios. Dios quiere hacer lo mismo contigo. No importa tu pasado, tus debilidades o tus dudas. Si decides abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo te llene, experimentarás una vida nueva, llena de propósito, poder y victoria. Hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo en tus propias fuerzas o permitirás que el Espíritu Santo tome el control? Si anhelas una transformación, si deseas caminar en el poder de Dios, te invito a hacer una oración sincera. Señor, hoy reconozco que necesito más de ti. Perdóname por intentar vivir en mis propias fuerzas y por no haber permitido que tu Espíritu guíe mi vida. Hoy abro mi corazón y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Quiero caminar en tu poder, vivir en tu paz y cumplir tu propósito para mi vida. Ayúdame a escuchar tu voz, a obedecer tu dirección y a confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración con fe, confía en que Dios ha comenzado a obrar en tu vida. Sigue buscando su presencia, pasa tiempo en su palabra y rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. El Espíritu Santo ya está dentro de ti, esperando que le permitas obrar con libertad. No hay límites para lo que Dios puede hacer en tu vida si decides rendirte completamente a Él. Abre tu corazón, camina en su poder y prepárate para experimentar la vida abundante que Él tiene para ti. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo te guíe cada día. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil.
A medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, es fundamental comprender que el Espíritu Santo no solo nos llena de poder, sino que también es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro maestro. Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos en Juan 14:26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Este versículo nos revela que el Espíritu Santo tiene un papel activo y constante en la vida del creyente. No es simplemente una fuerza o una experiencia emocional pasajera, sino la presencia misma de Dios habitando en nosotros. Él nos ayuda a recordar las promesas de Dios, nos da discernimiento en momentos de incertidumbre y nos enseña lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad del Padre. Muchas veces, los creyentes enfrentan dificultades porque intentan vivir la vida cristiana con su propia sabiduría y fuerza. Sin embargo, la vida en el Espíritu nos llama a depender completamente de Dios. Proverbios 3, 5-6 nos dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto significa que debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu y obedecer su dirección en cada área de nuestra vida. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos es aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. En un mundo lleno de ruido, distracciones y opiniones humanas, es fácil confundir la voz de Dios con nuestros propios pensamientos o con influencias externas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios habla a través de su palabra, de la oración, de la paz en nuestro corazón y, en ocasiones, a través de otras personas que confirman su mensaje. Para aprender a escuchar la voz del Espíritu, es esencial desarrollar una relación íntima con Dios. Esto implica pasar tiempo en oración y en la lectura de la Biblia, no solo como una rutina religiosa, sino como un encuentro genuino con el Señor. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuanto más tiempo pasemos con Dios, más clara será su voz para nosotros. Otro aspecto fundamental de la vida en el Espíritu es la transformación del carácter. El Espíritu Santo no solo nos da poder, sino que también nos santifica. En 2 Corintios 3:18 se nos dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». La santificación es un proceso continuo en el que Dios trabaja en nosotros para moldearnos a la imagen de Cristo. No se trata solo de evitar el pecado, sino de ser llenos de la naturaleza de Dios. Como mencionamos antes, el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22-23 es la evidencia de una vida transformada. Un creyente lleno del Espíritu se caracteriza por el amor, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Sin embargo, esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso en el que Dios nos va moldeando a través de diferentes experiencias. A veces, enfrentamos pruebas que nos enseñan a depender más de Él. Otras veces, Dios nos confronta con actitudes o hábitos que necesitan cambiar. En todo esto, el Espíritu Santo nos fortalece y nos da la gracia para avanzar. Es importante también mencionar que el Espíritu Santo nos equipa para la guerra espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que, como creyentes, enfrentamos una batalla espiritual diaria. El enemigo intentará desanimarnos, sembrar dudas en nuestro corazón y hacernos caer en tentaciones. Pero Dios nos ha dado su Espíritu para fortalecernos y darnos la victoria. Efesios 6:10 nos exhorta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para estar firmes en la batalla espiritual, necesitamos usar las armas que Dios nos ha dado. Efesios 6, 13-17 nos habla de la armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Además, en el versículo 18 se nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es clave para permanecer firmes en la fe y vencer las estrategias del enemigo. Otra área en la que el Espíritu Santo obra poderosamente es en nuestra misión como creyentes.
Jesús nos encomendó en Mateo 28, 19-20, Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No podemos cumplir esta gran comisión en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para testificar con valentía, para amar a los demás como Cristo nos amó y para llevar el Evangelio con poder. Por eso, Jesús dijo en Hechos 1:8 que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Ser testigos de Cristo no se trata solo de predicar, sino de reflejar su amor en nuestra vida diaria. Nuestra manera de actuar, de hablar y de tratar a los demás debe mostrar que Cristo vive en nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestra vida se convierte en un testimonio poderoso de la gracia de Dios. El Espíritu Santo también nos da dirección en momentos de incertidumbre. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios guiaba a su pueblo a través de su Espíritu. En Hechos 16, 6-7, el apóstol Pablo y sus compañeros intentaron ir a ciertas regiones a predicar, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo porque Dios tenía otro plan para ellos. Esto nos enseña que no siempre lo que parece lógico es lo mejor, necesitamos la guía de Dios en cada paso. Cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo, nuestra vida toma un nuevo significado. Dejamos de preocuparnos por el futuro, porque sabemos que Dios tiene el control. Dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y empezamos a confiar en el poder de Dios. Nos convertimos en instrumentos de bendición para los demás y vivimos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy es un buen día para hacer un alto y preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo en el Espíritu? ¿Estamos permitiendo que Dios nos guíe y transforme, o seguimos aferrados a nuestro propio entendimiento? Si anhelas una vida llena del Espíritu Santo, te animo a que tomes un momento para buscar a Dios en oración. Pídele que llene tu vida, que te transforme y que te use para su gloria. Abre tu corazón y deja que su Espíritu te guíe en cada decisión, en cada paso y en cada desafío que enfrentes. Dios tiene planes maravillosos para ti, pero necesitas estar lleno de su Espíritu para experimentarlos plenamente. No te conformes con una vida cristiana superficial. Busca su presencia, rinde tu vida a Él y prepárate para vivir en el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te llene con su Espíritu cada día. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, no podemos ignorar el llamado a la comunión profunda con Dios. La vida cristiana no se trata solo de conocimiento teológico o de la práctica de buenas obras, es, ante todo, una relación viva con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús nos dejó claro en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta declaración de Jesús es clave para entender la dinámica de la vida en el Espíritu. No es cuestión de esfuerzo humano, sino de una conexión vital con Cristo. La comunión con Dios nos permite recibir su dirección, experimentar su amor y vivir en el poder del Espíritu. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta relación de manera práctica? En primer lugar, debemos aprender a buscar a Dios en intimidad. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un encuentro con nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseñó a orar en secreto, en lo íntimo, donde no hay distracciones ni apariencias, sino una entrega genuina del corazón. Mateo 6:6 nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es el canal por el cual nos conectamos con Dios y permitimos que su Espíritu transforme nuestra vida. No se trata de repetir palabras vacías, sino de hablar con Dios como un hijo habla con su Padre. Es en la oración donde encontramos dirección, fortaleza y consuelo. Además, es en este espacio de comunión donde el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios y nos llena con su presencia. Otro elemento esencial en nuestra relación con Dios es la palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o de moralidad, sino la voz viva de Dios para nosotros. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestro espíritu es alimentado. El Espíritu Santo usa las Escrituras para transformarnos, darnos entendimiento y mostrarnos el camino a seguir. Muchas veces, buscamos respuestas en otros lugares cuando la verdad ya ha sido revelada en la palabra de Dios. Por eso, es fundamental desarrollar el hábito de leer la Biblia diariamente y permitir que el Espíritu nos hable a través de ella. La obediencia es otro factor clave en nuestra vida espiritual. No basta con orar y leer la Biblia si no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice. Santiago 1:22 nos advierte, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Espíritu Santo nos guía, pero depende de nosotros obedecer su dirección. A veces, Dios nos llama a tomar decisiones que desafían nuestra lógica o nuestra comodidad, pero si aprendemos a confiar en Él, veremos su fidelidad en cada paso. La obediencia nos lleva a experimentar la plenitud de la vida en el Espíritu y a ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Otro aspecto fundamental en nuestra relación con Dios es la adoración. La adoración no se limita a cantar en la iglesia, sino que es una actitud del corazón. Jesús dijo en Juan 4:23-24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración nos lleva a centrar nuestra vida en Dios, a reconocer su grandeza y a rendirle todo nuestro ser. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo se mueve en nosotros y transforma nuestro corazón. La adoración nos llena de gozo, nos fortalece en tiempos difíciles y nos acerca más a Dios. Es importante también hablar del fruto del Espíritu en nuestra vida. Muchas veces, los creyentes buscan experiencias sobrenaturales o dones espirituales, lo cual es bueno, pero descuidan el carácter transformado que debe evidenciar la obra del Espíritu. Gálatas 5:22-23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Un creyente lleno del Espíritu se caracteriza por estos frutos. No se trata solo de manifestaciones externas, sino de un corazón transformado. Podemos hablar en lenguas, profetizar y hacer milagros, pero si no tenemos amor, nuestra vida espiritual está vacía. Jesús mismo nos dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Otro aspecto de la vida en el Espíritu es la unidad con el cuerpo de Cristo. Dios no nos llamó a vivir la vida cristiana en aislamiento, sino en comunidad. Efesios 4:3 nos exhorta a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo nos une como iglesia y nos da diferentes dones para edificarnos unos a otros. 1 Corintios 12 nos habla de los dones espirituales y de cómo cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel importante. Cuando vivimos en comunión, experimentamos el amor de Dios de una manera más profunda y podemos crecer espiritualmente. Sin embargo, es fundamental entender que la unidad no significa ausencia de diferencias. En la iglesia habrá diversidad de opiniones, estilos y personalidades, pero el Espíritu Santo nos da la gracia para amarnos y respetarnos. Cuando ponemos a Cristo en el centro, las diferencias pasan a un segundo plano y la unidad se fortalece. Finalmente, no podemos olvidar que el Espíritu Santo nos ha sido dado para cumplir un propósito en esta tierra. No estamos aquí solo para recibir bendiciones, sino para ser instrumentos de Dios en este mundo. Jesús nos dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando vivimos llenos del Espíritu, nuestra vida refleja la gloria de Dios y atrae a otros hacia Cristo. No necesitamos ser predicadores o misioneros para impactar vidas. Cada día, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra comunidad, podemos ser luz. Dios nos llama a ser testigos de su amor y a llevar su mensaje a quienes nos rodean. Esto no significa que debemos forzar a otros a creer, sino que debemos vivir de tal manera que otros vean a Cristo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro interior, su presencia se nota en nuestra manera de hablar, de actuar y de amar. Hoy es un buen momento para hacer un alto y evaluar nuestra vida. ¿Estamos realmente viviendo en el Espíritu?
¿Estamos cultivando una relación íntima con Dios o nos hemos conformado con una vida cristiana superficial? El Espíritu Santo está dispuesto a llenarnos, a guiarnos y a transformarnos, pero depende de nosotros abrir nuestro corazón y permitirle obrar. Que hoy sea el día en que tomemos la decisión de rendirnos completamente a Dios y vivir en el poder de su Espíritu. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso de tu caminar con Él. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida en el Espíritu no es una teoría lejana ni una experiencia exclusiva para unos pocos, es la invitación de Dios para cada creyente. Desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y comienza su obra transformadora. Sin embargo, no basta con recibir al Espíritu, es necesario aprender a caminar en él diariamente. Caminar en el Espíritu significa vivir bajo su dirección, en comunión con Dios y conforme a su voluntad. Es una vida que refleja el carácter de Cristo y manifiesta su poder. Pero muchas veces, los creyentes encuentran obstáculos en este camino. La carne, el mundo y el enemigo buscan alejarnos de la plenitud que Dios tiene para nosotros. Uno de los mayores desafíos es la lucha contra la carne. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta batalla es real en la vida de todo creyente. La carne representa nuestra naturaleza caída, nuestros deseos egoístas y nuestras inclinaciones al pecado. Aunque hemos sido redimidos por Cristo, todavía vivimos en un cuerpo que es vulnerable a la tentación. Por eso, es fundamental aprender a someter nuestra carne al Espíritu. ¿Cómo podemos vencer la carne? La respuesta no está en nuestra fuerza de voluntad, sino en el poder del Espíritu. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto significa que solo a través del Espíritu Santo podemos vencer las inclinaciones pecaminosas. La clave está en la dependencia diaria de Dios. No podemos luchar contra la carne con nuestras propias fuerzas, necesitamos el poder del Espíritu. Esto implica rendir cada área de nuestra vida a Dios, buscar su presencia y permitir que Él nos transforme desde adentro. Otro obstáculo en nuestra vida espiritual es el sistema del mundo. La Biblia nos advierte en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo nos ofrece una visión contraria a la de Dios. Nos dice que busquemos el éxito a cualquier costo, que vivamos para el placer y que pongamos nuestra confianza en lo material. Pero cuando seguimos estas filosofías, nos alejamos del propósito de Dios. Jesús nos llamó a vivir de una manera diferente. En Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La vida en el Espíritu implica poner a Dios en primer lugar y confiar en que Él suplirá nuestras necesidades. Para no ser influenciados por el mundo, necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El enemigo también busca impedir que vivamos en el Espíritu. Satanás es el acusador, el engañador y el tentador. Su estrategia es llenarnos de dudas, desánimo y temor para que no avancemos en nuestra vida espiritual. Pero la Biblia nos enseña que tenemos autoridad en Cristo. Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios nos protege contra los ataques del enemigo. Necesitamos ceñirnos con la verdad, vestirnos con la justicia, calzarnos con el Evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando vivimos en el Espíritu, no estamos indefensos ante el enemigo. Tenemos el poder de Dios para resistir toda obra del diablo y permanecer firmes en la fe. Además de vencer estos obstáculos, la vida en el Espíritu nos llama a vivir en santidad. 1 Pedro 1:15-16 nos exhorta,
sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no significa perfección, sino un corazón rendido a Dios. Es apartarnos del pecado y vivir conforme a su voluntad. No se trata de legalismo, sino de amor. Cuando amamos a Dios, deseamos agradarle en todo. El Espíritu Santo nos ayuda en este proceso. No podemos ser santos por nuestra cuenta, pero cuando nos rendimos a Él, nos transforma y nos da la gracia para vivir en obediencia. La vida en el Espíritu también se manifiesta en el amor. Jesús nos dejó un mandamiento claro en Juan 13, 34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. No se trata solo de palabras, sino de acciones. Amar significa servir, perdonar, ser pacientes y buscar el bien del otro. El Espíritu Santo nos capacita para amar como Jesús. A veces, nuestras fuerzas no son suficientes para amar a quienes nos han herido o a quienes son difíciles de tratar. Pero cuando permitimos que el Espíritu obre en nosotros, su amor fluye a través de nuestra vida. Además, la vida en el Espíritu nos impulsa a ser testigos de Cristo. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder para compartir el Evangelio. No se trata solo de conocimiento, sino de una vida transformada que refleja a Cristo. Cuando vivimos en el Espíritu, nuestra manera de hablar, de actuar y de amar impacta a quienes nos rodean. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. No importa dónde estemos, podemos ser instrumentos en sus manos. Un simple acto de amor, una palabra de aliento o un testimonio de vida pueden llevar a otros a conocer a Jesús. Finalmente, la vida en el Espíritu nos llena de gozo. El gozo del Señor no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es fruto del Espíritu y nos da fortaleza en medio de las pruebas. Cuando aprendemos a confiar en Dios, encontramos paz y alegría en Él. Hoy es el momento de decidir vivir en el Espíritu. No es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la plenitud en Cristo. Si rendimos nuestra vida a Dios y buscamos su presencia cada día, veremos su poder obrando en nosotros. Que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y nos guíe en cada paso. Vivir en el Espíritu es un llamado constante a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. No es simplemente una experiencia emocional o un momento de fervor pasajero, sino un estilo de vida fundamentado en la comunión con Dios, la obediencia a su palabra y la transformación continua por su poder. Esta vida en el Espíritu nos invita a caminar en fe, confiando en que Dios tiene el control de todo. Muchas veces, el temor y la duda intentan paralizarnos, haciéndonos olvidar que Dios es fiel y que su Espíritu nos guía. Sin embargo, la Biblia nos exhorta en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Caminar en fe significa confiar en Dios incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es mantener nuestra mirada en sus promesas y en su carácter. La fe nos permite avanzar a pesar de la incertidumbre y nos lleva a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. La vida en el Espíritu también nos enseña a depender de la oración. La oración no es solo una práctica religiosa, sino un diálogo constante con Dios. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa alinearnos con la voluntad de Dios y permitir que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando vivimos en oración, nos mantenemos sensibles a la voz de Dios y fortalecemos nuestra relación con Él. La oración no solo transforma las circunstancias, sino que nos transforma a nosotros, alineando nuestro corazón con el suyo.
Otro aspecto fundamental de la vida en el Espíritu es la obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor a Dios. Cuando obedecemos su palabra, experimentamos su bendición y su dirección en nuestra vida. Muchas veces, obedecer a Dios significa renunciar a nuestros propios planes y deseos. Es confiar en que su voluntad es mejor que la nuestra. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando aprendemos a someternos a Dios en cada área de nuestra vida, vemos cómo Él abre caminos y nos guía con su paz. La obediencia trae gozo, porque nos permite vivir en armonía con el propósito divino. La vida en el Espíritu también nos llama a vivir en comunidad. Dios no nos diseñó para vivir la fe en solitario, sino para ser parte de su cuerpo, la Iglesia. Hebreos 10:25 nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad de fe nos fortalece, nos anima y nos ayuda a crecer espiritualmente. Cuando nos rodeamos de hermanos en Cristo, encontramos apoyo en los momentos difíciles y compartimos el gozo de servir a Dios juntos. Además, la vida en el Espíritu nos llama a servir. Jesús nos dio el ejemplo de humildad y servicio. En Marcos 10:45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Servir a los demás es una manifestación del amor de Dios en nosotros. No se trata solo de grandes actos, sino de estar disponibles para bendecir a quienes nos rodean. Un simple gesto de amor puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Cuando servimos, reflejamos el carácter de Cristo y permitimos que su amor fluya a través de nosotros. Además, el servicio nos llena de gozo y propósito, porque fuimos creados para impactar el mundo con el amor de Dios. La vida en el Espíritu también nos capacita para enfrentar pruebas y dificultades. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas son inevitables, pero cuando caminamos en el Espíritu, no las enfrentamos solos. Dios nos da su paz en medio de la tormenta y nos fortalece para seguir adelante. Santiago 1:2-3 nos anima, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A través de las pruebas, Dios nos moldea, nos purifica y nos enseña a confiar en Él. Aunque a veces no entendamos el propósito detrás de las dificultades, podemos estar seguros de que Dios las usa para nuestro bien. Otro aspecto fundamental de la vida en el Espíritu es el fruto que producimos. Gálatas 5:22-23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la evidencia de una vida transformada. No se trata de un esfuerzo humano, sino del resultado natural de permanecer en comunión con Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, su carácter se refleja en nuestra vida. El amor nos impulsa a servir y a perdonar. El gozo nos da fortaleza en medio de las pruebas. La paz nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La paciencia nos ayuda a confiar en el tiempo de Dios. La benignidad y la bondad nos llevan a actuar con misericordia. La fe nos permite caminar con confianza. La mansedumbre nos ayuda a responder con humildad. Y la templanza nos da dominio propio para vencer la tentación. Cuando vivimos en el Espíritu, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. No somos perfectos, pero su gracia nos capacita para crecer cada día más a su imagen. Finalmente, la vida en el Espíritu nos prepara para el regreso de Cristo. Jesús prometió que volvería por su iglesia, y debemos vivir con la expectativa de su venida. Mateo 24:44 nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vivir en el Espíritu nos ayuda a estar listos para su regreso, manteniéndonos firmes en la fe y cumpliendo el propósito que Dios nos ha dado. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que su venida es segura.
Mientras esperamos, debemos seguir creciendo en nuestra relación con Dios, sirviendo con amor y compartiendo el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. Que cada día nuestra oración sea: Señor, lléname de tu Espíritu. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y a reflejar tu amor en todo lo que haga. Dios nos ha dado su Espíritu como guía, fortaleza y consuelo. No estamos solos en este camino. Si aprendemos a depender de Él, veremos su gloria manifestarse en nuestra vida de manera poderosa. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre y nos lleve a vivir en la plenitud de su propósito. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Andrés había crecido en la iglesia. Conocía la Biblia, asistía a los servicios cada semana y trataba de vivir correctamente, pero en su interior sentía que le faltaba algo. Leía la Biblia, pero no la entendía profundamente, oraba, pero sentía que Dios estaba distante, iba a la iglesia, pero su vida no tenía propósito. A pesar de ser cristiano, su vida se veía igual que la de cualquier otra persona. Luchaba con ansiedad, inseguridades y dudas. No veía el poder de Dios obrando en su vida. Pensaba que esto era normal, que así era la vida cristiana, pero en el fondo sabía que debía haber algo más. Un día, después de años de vivir una fe rutinaria, Andrés pasó por una crisis personal muy fuerte. Su matrimonio estaba en problemas, su trabajo era un caos y sentía que su vida no tenía rumbo. En su desesperación, una noche cayó de rodillas en su habitación y oró con un corazón sincero: Dios, no quiero seguir así. No quiero una fe vacía. No quiero vivir en mis propias fuerzas. Si tu Espíritu Santo es real, lléname con tu presencia y enséñame a vivir en tu poder. Esa fue la oración más sincera que había hecho en toda su vida. En ese momento, algo sucedió. Sintió un calor en su pecho, una paz que jamás había experimentado antes. Era la presencia del Espíritu Santo llenándolo por primera vez. Comprendió que el Espíritu de Dios no solo estaba con él, sino dentro de él, esperando que lo activara. Desde aquella noche, su vida nunca fue la misma. Su tiempo de oración dejó de ser una rutina y se convirtió en un encuentro vivo con Dios. Cuando leía la Biblia, el Espíritu Santo le revelaba verdades que antes no veía. Su carácter empezó a cambiar, el temor desapareció y la ansiedad perdió su poder sobre él. Dios comenzó a usarlo para orar por otros y las personas a su alrededor notaban que había algo diferente en él. No fue un cambio instantáneo, pero cada día que pasaba su vida reflejaba más la presencia del Espíritu Santo. Andrés entendió que la vida cristiana sin el Espíritu Santo es solo religión, pero con el Espíritu Santo es una relación poderosa y transformadora. El cambio en su vida no fue casualidad. Decidió aplicar principios clave que lo llevaron a experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Se arrepintió sinceramente y pidió a Dios que limpiara su corazón. Se dio cuenta de que no podía recibir más de Dios mientras seguía aferrado a sus propios caminos. Dedicó tiempo intencional a la oración y la adoración. En lugar de oraciones rápidas, comenzó a pasar tiempo real en la presencia de Dios, sin prisas ni distracciones. Leyó la Biblia con hambre de aprender, no solo por costumbre, sino pidiendo al Espíritu Santo que le revelara verdades profundas. Obedeció la voz del Espíritu Santo. Cada vez que sentía que Dios le pedía hacer algo, lo hacía sin dudar, incluso si le daba miedo. Buscó rodearse de personas llenas del Espíritu Santo. Dejó atrás amistades que lo alejaban de Dios y comenzó a caminar con personas que lo edificaban espiritualmente. Después de algunos meses, las personas que conocían a Andrés comenzaron a notar el cambio en él. Su esposa decía: es como si hubiera despertado. Antes siempre estaba preocupado, pero ahora tiene una paz que no entiendo. Sus amigos de la iglesia lo veían orando con más fe, predicando con más pasión y sirviendo con un corazón sincero. Pero lo más importante es que Andrés ya no vivía en sus propias fuerzas. Ahora sabía que el Espíritu Santo era quien lo guiaba, lo fortalecía y le daba propósito. Su vida cristiana dejó de ser aburrida y monótona. Se convirtió en una aventura diaria con Dios. La historia de Andrés no es única. Es la historia de todos los que han decidido rendirse completamente al Espíritu Santo. Lo que Dios hizo con él,
lo puede hacer contigo también. Si has sentido que tu fe está apagada, hoy puedes despertar en el Espíritu. Si has vivido en tus propias fuerzas, hoy puedes empezar a caminar en el poder de Dios. Si no has experimentado la presencia del Espíritu Santo, hoy puedes invitarlo a tomar control de tu vida. Dios no quiere que vivas una fe débil, sin poder ni dirección. Él ha puesto su Espíritu dentro de ti para llenarte de vida, propósito y autoridad. La pregunta es, ¿estás listo para activarlo? Para vivir en el poder del Espíritu Santo de manera continua, es necesario desarrollar hábitos espirituales que fortalezcan nuestra comunión con Él. La vida cristiana no se trata de vivir una experiencia con Dios y luego regresar a la rutina sin cambios. Dios quiere que camines cada día en el poder del Espíritu Santo, que su presencia sea tu guía y tu fortaleza en todo momento. Una vida de oración profunda y constante es clave. La oración no es solo un ritual o una obligación cristiana. Es el canal directo de comunicación con Dios y la manera en que fortalecemos nuestra relación con el Espíritu Santo. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La oración no debe ser solo un monólogo donde presentamos nuestras peticiones. Debe ser un tiempo de comunión real con Dios, donde hablamos y también escuchamos su voz. Dedica un tiempo diario a la oración. No importa si son 10 minutos o 1 hora. Lo importante es que sea un tiempo sincero con Dios. No ores solo con palabras repetidas. Pídele al Espíritu Santo que te guíe en tu oración y permite que sea un momento profundo con Él. Incluye momentos de silencio en tu oración. Dios habla a nuestro corazón cuando le damos espacio para hacerlo. Si quieres vivir lleno del Espíritu Santo, debes hacer de la oración tu estilo de vida. Leer la palabra con el Espíritu Santo como maestro es fundamental. Muchos leen la Biblia como un libro más, sin entender que es el Espíritu Santo quien nos revela su significado profundo. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto significa que, si queremos entender la palabra de Dios en su plenitud, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en cada lectura. Antes de leer la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te revele su verdad. Medita en lo que lees y pregúntate, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Escribe lo que Dios te hable a través de su palabra. Esto te ayudará a recordar y aplicar lo aprendido. Cuando estudias la Biblia con el Espíritu Santo como tu maestro, cada versículo cobra vida y transforma tu manera de pensar y actuar. La adoración también invita a la presencia de Dios. El Espíritu Santo se mueve en un ambiente de adoración. Cuando adoramos con un corazón sincero, su presencia se manifiesta y nos llena de su poder. Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dedica momentos de adoración en tu día, no solo en la iglesia, sino en tu casa, en el trabajo o donde estés. Escucha alabanzas que edifiquen tu espíritu. La música tiene un impacto en nuestro estado espiritual. Adora a Dios, no solo con canciones, sino con tu vida. Cada acción puede ser una adoración si la hacemos con un corazón rendido a Él. Cuando vivimos en un ambiente de adoración, el Espíritu Santo se mueve con libertad en nuestra vida. Andrés descubrió que vivir lleno del Espíritu Santo no era una experiencia de un solo momento, sino un caminar diario. Comprendió que el Espíritu Santo no solo estaba para darle emociones intensas en tiempos de oración o en la iglesia, sino para guiarlo en cada decisión, en cada pensamiento y en cada paso de su vida. Uno de los mayores cambios que experimentó fue en su manera de enfrentar los desafíos. Antes, cuando tenía problemas, se preocupaba, se llenaba de ansiedad y trataba de resolver todo por sí mismo. Pero ahora, con el Espíritu Santo en control, aprendió a entregar sus cargas a Dios y a confiar en su dirección. La paz que comenzó a sentir era algo que nunca había experimentado antes. En su trabajo, empezó a notar la diferencia en la manera en que reaccionaba ante la presión. Sus compañeros lo observaban y le decían, antes te alterabas por cualquier cosa, pero ahora pareces tener una calma inquebrantable. Andrés sabía que no era algo que él pudiera lograr por sí mismo, sino el fruto de caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo también comenzó a cambiar su forma de hablar.
Antes solía quejarse constantemente y, sin darse cuenta, usaba palabras que no edificaban. Ahora, cada vez que iba a decir algo negativo, sentía un impulso en su interior que lo hacía detenerse. Su lenguaje cambió de quejas a palabras de fe, de temor a declaraciones de confianza en Dios. Pero uno de los mayores milagros que vio en su vida fue la restauración de su matrimonio. Su esposa había estado perdiendo la esperanza en su relación, pero al ver el cambio en él, comenzó a creer que algo diferente estaba ocurriendo. Andrés ya no reaccionaba con enojo, sino con amor y paciencia. Sus palabras eran más dulces, su actitud más comprensiva. No tardó mucho para que su esposa también se sintiera atraída a buscar más de Dios. Juntos comenzaron a orar y a leer la Biblia. Su hogar, que antes estaba lleno de discusiones y tensión, ahora se convirtió en un refugio de paz. Sus hijos también lo notaron. La presencia de Dios comenzó a llenar su casa, y la diferencia era evidente para todos. El Espíritu Santo también lo llevó a cambiar sus amistades. Había personas en su vida que no lo ayudaban a crecer espiritualmente, sino que lo arrastraban a malos hábitos y conversaciones sin propósito. Aunque no fue fácil, Andrés decidió rodearse de personas que lo edificaban, que lo animaban a buscar más de Dios. Se unió a un grupo de creyentes que también querían vivir en el poder del Espíritu Santo, y esto fortaleció aún más su caminar. Con el tiempo, comenzó a sentir un deseo profundo de compartir con otros lo que había experimentado. Antes era tímido al hablar de su fe, pero ahora tenía un fuego dentro de él que no podía contener. Cada oportunidad que tenía, hablaba del amor de Dios, de cómo el Espíritu Santo había transformado su vida. Descubrió que no era necesario ser un predicador famoso o tener un gran ministerio para impactar vidas. Simplemente, viviendo lleno del Espíritu, reflejando el amor de Dios en sus acciones y compartiendo su testimonio, podía tocar corazones. Un día, un compañero de trabajo que siempre se burlaba de los cristianos se acercó a él y le dijo: «No sé qué tienes, pero hay algo diferente en ti. ¿Cómo logras tener tanta paz en medio de todo este caos?». Andrés sonrió y respondió: «No es algo que yo haga, es lo que Dios hace en mí. Es su Espíritu en mi vida». Ese hombre, que antes rechazaba todo lo relacionado con la fe, terminó pidiéndole a Andrés que orara por él. Esa experiencia le mostró que cuando permitimos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, las personas a nuestro alrededor pueden ver a Dios en nosotros. Pero Andrés también aprendió que caminar en el Espíritu Santo no significa que no habrá pruebas o luchas. Hubo momentos en los que sintió ataques espirituales, tentaciones y desafíos inesperados. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo o al desánimo, aprendió a pelear sus batallas espirituales con oración, ayuno y la palabra de Dios. Se dio cuenta de que, mientras más buscaba a Dios, más el enemigo intentaba desanimarlo. Pero en vez de retroceder, eso lo impulsó a buscar aún más la presencia del Espíritu Santo. Descubrió que la única manera de vencer en la vida cristiana era permaneciendo constantemente conectado con Dios. Cada mañana, antes de comenzar su día, tomaba tiempo para orar y pedirle al Espíritu Santo que lo llenara nuevamente. Se dio cuenta de que no podía vivir de la experiencia de ayer, sino que necesitaba un nuevo encuentro con Dios cada día. Así como el cuerpo necesita alimento diario, su espíritu también necesitaba ser alimentado con la presencia de Dios. Andrés también comenzó a ver milagros en su vida. Un día, mientras oraba por un amigo enfermo, sintió que Dios le decía que pusiera sus manos sobre él y orara con fe. Aunque al principio dudó, obedeció. Para su sorpresa, días después, su amigo le llamó para decirle que había sido sanado. Ese fue solo el comienzo. Mientras más permitía que el Espíritu Santo lo usara, más milagros veía. No solo sanidades físicas, sino también restauraciones emocionales, puertas abiertas en su trabajo y provisión sobrenatural en momentos de necesidad. Pero lo que más impactó su vida fue darse cuenta de que el mayor milagro no eran las cosas externas, sino el cambio en su corazón. Su amor por Dios creció tanto que ya no veía la oración, la lectura de la Biblia o el servicio en la iglesia como una obligación, sino como un privilegio. Comenzó a amar la presencia de Dios más que cualquier otra cosa.
Descubrió que la verdadera satisfacción no estaba en el éxito, en el dinero o en los placeres temporales del mundo, sino en una relación profunda con el Espíritu Santo. Pasaron los años, y Andrés siguió caminando en el poder del Espíritu Santo. Ahora era un líder en su iglesia, ayudando a otros a experimentar lo mismo que él había vivido. Pero más allá de los títulos o posiciones, lo que realmente le importaba era ver vidas transformadas por la presencia de Dios. Un día, alguien le preguntó, ¿cuál es el secreto para vivir una vida cristiana llena de poder? Andrés sonrió y respondió, el secreto es rendirse completamente a Dios, dejar de vivir en nuestras propias fuerzas y permitir que el Espíritu Santo tome el control. Cuando dejamos de depender de nosotros mismos y empezamos a depender de Él, nuestra vida cambia por completo. La historia de Andrés es la historia de todos aquellos que han decidido vivir en el poder del Espíritu Santo. Dios no quiere que vivamos una vida cristiana apagada, sin propósito ni poder. Nos ha dado su Espíritu para guiarnos, fortalecernos y transformarnos. Hoy, tú también puedes experimentar lo mismo. No importa cuál sea tu situación, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios. Si hoy decides rendirte completamente y permitir que el Espíritu Santo tome el control, tu vida jamás será la misma. Dios te está llamando a una vida llena de su presencia, donde cada día sea una aventura con Él. No tienes que conformarte con una fe vacía. Hay más para ti. Hay una vida de poder, de gozo, de propósito y de milagros esperándote. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Después de años caminando con Dios, Andrés llegó a una conclusión poderosa: vivir lleno del Espíritu Santo no era solo para ciertos momentos de oración o para ocasiones especiales en la iglesia, sino una realidad que debía manifestarse en cada aspecto de su vida diaria. Entendió que la plenitud del Espíritu no era solo para recibir milagros o experimentar sensaciones espirituales intensas, sino para transformar su carácter, guiar sus decisiones y moldear su relación con los demás. Cada mañana, antes de comenzar su día, Andrés dedicaba tiempo a estar con Dios. Se arrodillaba en su habitación, cerraba los ojos y hablaba con el Espíritu Santo como con un amigo cercano. No siempre sentía emociones fuertes, pero sabía que ese tiempo de intimidad era fundamental. Durante el día, mantenía una actitud de comunión constante. Mientras trabajaba, mientras conducía, mientras hablaba con sus amigos o atendía a su familia, aprendió a mantenerse sensible a la voz del Espíritu. En momentos de estrés o dificultad, en lugar de reaccionar impulsivamente, hacía una pausa interna y pedía dirección. Descubrió que la vida llena del Espíritu Santo se manifestaba en pequeñas cosas, en la paciencia con la que trataba a su esposa e hijos, en la honestidad en su trabajo, en la manera en que perdonaba rápidamente a los que lo ofendían. Era una transformación desde lo profundo, no solo un cambio externo. Pero también aprendió que había momentos en los que debía buscar a Dios con más intensidad. Hubo temporadas en las que sentía que su fuego espiritual se debilitaba, que las preocupaciones de la vida comenzaban a ahogar su pasión por Dios. En esos momentos, entendió la importancia de ayunar y buscar tiempos de retiro con el Señor. Se dio cuenta de que, aunque la salvación era un regalo gratuito, la plenitud del Espíritu requería un corazón que estuviera dispuesto a pagar el precio de una vida rendida. No era un sacrificio doloroso, sino una entrega gozosa que traía recompensa eterna. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue mantenerse firme en su fe en medio de un mundo que constantemente intentaba distraerlo. A su alrededor, veía a muchas personas que comenzaban bien su caminar con Dios, pero con el tiempo se apagaban. Algunos se desanimaban por las dificultades, otros se dejaban arrastrar por la rutina y algunos simplemente perdían el interés. Andrés entendió que la clave para permanecer era no depender de sus propias fuerzas. Mientras más trataba de vivir la vida cristiana con su propio esfuerzo, más frustración sentía. Pero cuando aprendió a descansar en la gracia de Dios y a depender del Espíritu Santo, su caminar se volvió ligero y lleno de gozo. Un día, mientras meditaba en la Biblia, encontró un versículo que cambió su perspectiva: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 4:6. Ese versículo se convirtió en su lema de vida.
Aprendió a confiar en que el Espíritu Santo lo capacitaría para cada desafío, lo fortalecería en cada debilidad y le daría sabiduría en cada decisión. Dios comenzó a abrir puertas inesperadas en su vida. Sin buscarlo, le ofrecieron oportunidades para enseñar a otros sobre el poder del Espíritu Santo. Al principio sintió temor, pero recordó que no dependía de su habilidad, sino de la obra de Dios en él. Poco a poco, se convirtió en un mentor para otros creyentes que querían vivir una vida llena de la presencia de Dios. Compartía su testimonio y enseñaba a otros a depender del Espíritu Santo en cada área de sus vidas. Uno de los momentos más impactantes fue cuando un joven de su iglesia, llamado Samuel, se le acercó y le dijo: «He visto cómo vives y quiero experimentar lo mismo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo?». Andrés sonrió y le dijo: «No se trata de seguir una fórmula. Solo necesitas un corazón hambriento de Dios. Si de verdad lo deseas, Él te llenará». Esa noche, Andrés y Samuel se quedaron orando juntos por horas. En medio de la oración, Samuel comenzó a llorar y a sentir la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Ese fue el comienzo de un avivamiento en su vida. Andrés entendió que su propósito no era solo vivir una vida llena del Espíritu Santo para su beneficio personal, sino ayudar a otros a experimentar lo mismo. Mientras más compartía con otros, más se daba cuenta de que la vida cristiana no estaba destinada a ser una experiencia monótona o aburrida, sino una aventura con Dios. Pero también aprendió que había que ser intencional en proteger su relación con el Espíritu Santo. Sabía que las distracciones, el pecado y la falta de búsqueda podían apagar el fuego en su vida. Por eso, decidió rodearse de personas que también anhelaban crecer espiritualmente y se mantuvo firme en sus disciplinas espirituales. A medida que pasaban los años, Andrés vio cómo su vida impactaba a muchas personas. No porque fuera perfecto, sino porque había aprendido a depender del Espíritu Santo. Un día, mientras estaba en la iglesia, un anciano se le acercó y le dijo: «Nunca pierdas el fuego que Dios ha puesto en ti. Muchos comienzan con pasión, pero pocos perseveran hasta el final». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Sabía que la vida llena del Espíritu Santo no era solo para una temporada, sino para toda la vida. Andrés decidió que, sin importar las circunstancias, seguiría buscando a Dios con todo su corazón. Porque había descubierto que no había nada en este mundo que se comparara con la presencia de Dios. Y así, su vida se convirtió en un testimonio viviente del poder del Espíritu Santo. No porque fuera alguien especial, sino porque se había rendido completamente a Dios. Hoy, ese mismo llamado está abierto para cualquiera que desee experimentarlo. La plenitud del Espíritu Santo no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos los que anhelan más de Dios. La pregunta sigue siendo la misma: ¿estás listo para recibirlo? A medida que Andrés avanzaba en su caminar con Dios, comprendió que vivir lleno del Espíritu Santo no solo impactaba su presente, sino que dejaba un legado para las futuras generaciones. Su deseo más profundo era que su fe y su pasión por la presencia de Dios no murieran con él, sino que fueran transmitidas a otros, especialmente a su familia y a aquellos a quienes Dios había puesto en su camino. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando su hijo mayor, Mateo, le preguntó un día: «Papá, ¿cómo sé que Dios me está guiando? A veces no entiendo si lo que siento es solo mi pensamiento o si es el Espíritu Santo hablándome». Andrés sonrió con ternura. Recordó sus propias dudas cuando era más joven y cómo había aprendido, a través de la experiencia, a discernir la voz de Dios. Le respondió: «Hijo, el Espíritu Santo habla en muchas formas. A veces es un pensamiento, otras veces es una paz inexplicable, y en ocasiones, es una convicción profunda en el corazón. Pero lo más importante es conocer la palabra de Dios, porque Él nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Cuando aprendes a vivir en comunión con Él todos los días, comienzas a reconocer su voz con más claridad». Mateo asintió, pero aún tenía preguntas. Andrés decidió compartirle una historia personal. «Cuando era joven, un día sentí en mi corazón que debía llamar a un amigo que no veía desde hacía mucho tiempo. No entendía por qué, pero obedecí. Cuando lo llamé, me contó que estaba pasando por una gran crisis y que justo esa mañana había orado a Dios pidiendo una señal de que Él aún se preocupaba por él.
mi llamada fue la respuesta a su oración. Desde ese día, entendí que cuando el Espíritu Santo nos impulsa a hacer algo, debemos obedecer, aunque no entendamos completamente el propósito en ese momento. Mateo escuchó atentamente y respondió: quiero aprender a escuchar a Dios así. Desde ese día, Andrés comenzó a discipular a su hijo de manera más intencional, enseñándole a orar, a estudiar la Biblia y a depender del Espíritu Santo en cada área de su vida. Pero no solo se preocupaba por su familia. Andrés entendió que Dios le había dado una responsabilidad mayor: compartir el fuego del Espíritu Santo con todas las personas que pudiera. Cada semana se reunía con un grupo de creyentes que anhelaban crecer espiritualmente. No era una reunión común, sino un espacio donde podían orar juntos, compartir testimonios y edificar su fe. Andrés sabía que, cuando un grupo de personas buscaba a Dios con sinceridad, algo poderoso sucedía. Con el tiempo, esas reuniones se convirtieron en un punto de avivamiento en la comunidad. Personas que nunca antes habían experimentado el poder de Dios comenzaron a ser transformadas. Algunos fueron liberados de adicciones, otros encontraron sanidad emocional y muchos descubrieron un propósito renovado para sus vidas. Andrés entendió que no se trataba de su capacidad, sino del Espíritu Santo obrando a través de él. Su única tarea era mantenerse disponible y obediente. Sin embargo, también enfrentó oposición. Algunas personas no entendían su pasión y lo criticaban. Decían que era demasiado radical, que debía ser más moderado en su fe. Pero Andrés sabía que no podía conformarse con una vida cristiana tibia. Un día, un viejo amigo lo confrontó: Andrés, ¿por qué eres tan intenso con esto del Espíritu Santo? ¿No crees que estás exagerando? Andrés le respondió con calma: no puedo ser indiferente a lo que Dios ha hecho en mi vida. Él me salvó, me transformó y me ha dado un propósito. ¿Cómo podría vivir como si eso no importara? Su amigo se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. A veces desearía tener esa pasión, confesó. Andrés lo miró con compasión y le dijo: todavía puedes. Solo necesitas volver a buscarlo con todo tu corazón. Con el tiempo, ese amigo también comenzó a experimentar una renovación en su relación con Dios. Mientras los años pasaban, Andrés vio cómo Dios seguía usando su vida. No era porque fuera perfecto, sino porque había aprendido a depender completamente del Espíritu Santo. Un día, mientras oraba, sintió que Dios le decía: el mayor legado que puedes dejar no es lo que construyes en la tierra, sino las vidas que impactas para la eternidad. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Desde ese momento, su enfoque cambió aún más. Se dedicó a mentorear a jóvenes, a levantar nuevos líderes y a asegurarse de que la próxima generación conociera el poder del Espíritu Santo. En su iglesia, comenzaron a surgir nuevos ministerios liderados por personas que antes no se sentían capaces. Andrés entendió que su papel no era ser el protagonista, sino equipar a otros para que también vivieran una vida llena del Espíritu de Dios. Una noche, mientras caminaba por su casa, vio a su hijo Mateo orando en su habitación con lágrimas en los ojos. Se quedó en la puerta en silencio, observando. Cuando Mateo terminó de orar, miró hacia la puerta y vio a su padre. Papá, ahora entiendo lo que decías. Pude sentir la presencia de Dios como nunca antes. Andrés sintió una profunda gratitud en su corazón. Sabía que todo el esfuerzo, todas las oraciones y todas las decisiones que había tomado para vivir lleno del Espíritu Santo habían valido la pena. No se trataba solo de él. Se trataba de un legado que trascendía su propia vida. Dios le permitió ver el fruto de su obediencia. No solo en su familia, sino en cada persona que había sido impactada por su testimonio. Cuando llegó a la vejez, Andrés nunca perdió su pasión por Dios. Aún con el paso de los años, seguía buscando la presencia del Espíritu Santo con la misma intensidad que cuando era joven. Un día, mientras compartía con un grupo de jóvenes en la iglesia, alguien le preguntó: Andrés, ¿cuál es el secreto para mantener el fuego de Dios encendido hasta el final de la vida? Él sonrió y respondió: el secreto es nunca conformarse. Nunca creer que ya has llegado. Siempre hay más de Dios para descubrir. Si te mantienes hambriento por su presencia, Él siempre te llenará. Esa fue la última enseñanza que dejó antes de partir con el Señor.
y aunque su vida en la tierra terminó, su legado siguió vivo en aquellos que había impactado. Porque una vida llena del Espíritu Santo nunca muere, sino que se multiplica en cada corazón que ha sido tocado por el fuego de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Después de la partida de Andrés, su legado continuó expandiéndose de maneras que ni siquiera él había imaginado. Su testimonio, su pasión por el Espíritu Santo y su dedicación a discipular a otros se convirtieron en semillas que siguieron dando fruto en las generaciones venideras. Mateo, su hijo mayor, tomó el ejemplo de su padre como un llamado a continuar la obra. Aunque en su juventud había dudado de muchas cosas, con el tiempo entendió que la fe de Andrés no era solo emoción o entusiasmo, sino una vida cimentada en la comunión constante con Dios. Ahora, él mismo era un hombre lleno del Espíritu, guiado por la misma pasión y entrega que había visto en su padre. Una de las primeras cosas que Mateo sintió en su corazón fue la necesidad de continuar las reuniones de oración y avivamiento que Andrés había comenzado. Al principio, no estaba seguro de si la gente seguiría asistiendo sin la presencia de su padre, pero pronto descubrió que el hambre por Dios no dependía de un hombre, sino del Espíritu Santo obrando en cada persona. Las reuniones no solo continuaron, sino que crecieron. Más personas comenzaron a experimentar el poder de Dios, más testimonios de sanidad, restauración y transformación surgieron. Lo que Andrés había iniciado en obediencia, Dios lo estaba multiplicando de maneras sobrenaturales. Un día, Mateo recibió una carta de un hombre que había conocido a su padre años atrás. En ella, le contaba cómo un encuentro casual con Andrés le había cambiado la vida. Yo estaba perdido, escribió, sin esperanza, sin propósito. Pero tu padre no solo me habló de Dios, sino que me mostró su amor con sus acciones. Gracias a él, conocí a Cristo, y hoy mi familia y yo servimos a Dios con todo nuestro corazón. Mateo se dio cuenta de que el impacto de una vida llena del Espíritu no se mide solo en el presente, sino en las vidas que transforma y en las generaciones que influye. Pero el legado de Andrés no solo se veía reflejado en su familia o en su comunidad. Personas en diferentes lugares comenzaron a compartir cómo su testimonio había tocado sus vidas. Algunos eran pastores que habían sido inspirados por su fe inquebrantable, otros eran jóvenes que habían encontrado su propósito gracias a las palabras de aliento que él les había dado en momentos clave. Incluso en lugares donde Andrés nunca había estado físicamente, su historia seguía tocando corazones. Alguien compartió su testimonio en una conferencia, y eso encendió un avivamiento en una iglesia en otro país. Era evidente que cuando una persona se entrega completamente a Dios y permite que el Espíritu Santo fluya a través de ella, su impacto va mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver. Sin embargo, Mateo también entendió que el legado de su padre no era algo automático. Requería compromiso, entrega y una búsqueda constante de Dios. Él mismo enfrentó desafíos y momentos de duda. Hubo momentos en los que se sintió insuficiente, en los que la presión de liderar lo abrumó. Pero en esos momentos, recordaba las palabras de su padre: el Espíritu Santo no te llama a hacer algo sin darte la fuerza para hacerlo. Fue en esa dependencia diaria del Espíritu donde Mateo encontró la fuerza para seguir adelante. Su familia también reflejaba el impacto de vivir una vida llena del Espíritu. Sus hijos crecieron viendo a su padre buscar a Dios con pasión, al igual que él había visto a Andrés hacerlo. Lo que comenzó como una historia personal se convirtió en un testimonio generacional. Con el tiempo, Mateo escribió un libro sobre la vida de su padre y su pasión por el Espíritu Santo. Lo tituló Una vida en fuego. Ese libro llegó a miles de personas, inspirándolas a buscar a Dios con todo su corazón. En una de las presentaciones del libro, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: este libro cambió mi vida. Nunca conocí a tu padre, pero ahora siento como si su historia fuera parte de la mía. Gracias por compartir su legado. Mateo entendió en ese momento que la historia de Andrés no había terminado con su muerte. Seguía viva, seguía tocando corazones, seguía encendiendo fuegos en aquellos que anhelaban conocer a Dios de manera más profunda. Cada vez que alguien le preguntaba qué era lo más importante que su padre le había enseñado, su respuesta era la misma: a nunca vivir una vida sin el Espíritu Santo.
Esa enseñanza se convirtió en el centro de su propio ministerio. No importaba cuánto creciera su influencia o cuántas personas lo escucharan, su prioridad siempre fue la misma: asegurarse de que las personas experimentaran la presencia de Dios por sí mismas. Años después, cuando Mateo envejeció, alguien le preguntó: ¿qué crees que pensaría tu padre si viera todo lo que Dios ha hecho a través de su vida y su legado? Mateo sonrió y respondió: creo que él solo levantaría sus manos y diría: todo ha sido por su gracia y para su gloria. Porque al final, eso era lo que Andrés siempre había enseñado: que una vida llena del Espíritu no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Y así, su legado siguió vivo. No en monumentos, ni en títulos, sino en cada persona que, al escuchar su historia, decidió buscar más de Dios. Porque cuando alguien vive lleno del Espíritu Santo, su impacto no muere. Se multiplica. La historia de Andrés no terminó con su partida. A medida que los años avanzaban, su legado se expandió más allá de lo que su familia y amigos podían haber imaginado. Lo que había comenzado como un simple deseo de conocer más a Dios y vivir una vida llena del Espíritu Santo se convirtió en una llama inextinguible que tocó naciones, generaciones y corazones dispuestos a recibir la misma pasión por la presencia de Dios. Mateo, su hijo, continuó con la obra de su padre, pero entendió que no se trataba de replicar exactamente lo que él había hecho, sino de permitir que el mismo Espíritu Santo lo guiara en su propio llamado. Con el paso del tiempo, Dios le abrió puertas en diferentes partes del mundo. Las reuniones de oración y avivamiento crecieron, pero también lo hizo el deseo de Mateo de equipar a otros para que fueran portadores del fuego de Dios. Uno de los eventos que marcó su vida fue un congreso internacional donde tuvo la oportunidad de hablar sobre la vida de Andrés. Compartió cómo su padre nunca buscó fama ni reconocimiento, sino simplemente la cercanía con Dios. En esa conferencia, un pastor de África se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: he orado por un avivamiento en mi nación durante años, pero siempre sentí que algo faltaba. Hoy entendí que no es un método, no es una estrategia, es la rendición total al Espíritu Santo. Ese encuentro llevó a una serie de cruzadas en diferentes países, donde miles de personas fueron tocadas por la presencia de Dios. No era solo la historia de Andrés la que estaba impactando vidas, sino el mismo Espíritu que había guiado su vida y que ahora se movía con poder en cada reunión. Pero el impacto no se detuvo en eventos o conferencias. El libro que Mateo había escrito, Una vida en fuego, comenzó a traducirse a diferentes idiomas. Llegó a países donde Andrés nunca había estado físicamente, pero donde su testimonio seguía obrando. Cartas y correos electrónicos llegaron de personas que habían leído el libro y que, al hacerlo, habían decidido rendir sus vidas completamente a Dios. Entre esas cartas, Mateo recibió una que lo conmovió profundamente. Era de un hombre en una cárcel de Sudamérica, quien compartía cómo había vivido toda su vida en oscuridad, sin esperanza y sin propósito. Un día, un compañero de celda le prestó un libro viejo, con páginas desgastadas y subrayadas. Mientras leía sobre la vida de tu padre, escribió el hombre, sentí por primera vez que Dios me hablaba. Me arrodillé en mi celda y le pedí al Espíritu Santo que entrara en mi vida. Hoy, no soy el mismo. Aún estoy en esta prisión, pero soy libre en mi corazón. Mateo leyó la carta con lágrimas en los ojos. Era una confirmación de que el fuego del Espíritu no se limita a un lugar o una persona, sino que puede tocar cualquier corazón dispuesto a recibirlo. Mientras tanto, la familia de Andrés seguía creciendo en la fe. Sus nietos comenzaron a involucrarse en el ministerio, cada uno con su propio llamado y pasión, pero todos con un mismo deseo: vivir para la gloria de Dios. Algunos se convirtieron en misioneros, otros en pastores, otros en empresarios con una visión de reino. Uno de sus nietos, Samuel, tenía una especial pasión por la enseñanza. Desde pequeño, escuchaba las historias de su abuelo con asombro y siempre preguntaba: ¿cómo era el Espíritu Santo para él? Con el tiempo, Samuel decidió estudiar teología y escribir su propia obra sobre el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Su libro llegó a miles de jóvenes, inspirándolos a buscar una relación más profunda con Dios. Pero no solo la familia de Andrés fue impactada.
Muchas de las personas a quienes él discipuló en su juventud ahora lideraban iglesias, organizaciones cristianas y movimientos de avivamiento en diferentes partes del mundo. Su testimonio de entrega total a Dios seguía inspirando a otros, aún décadas después de su partida. Un día, Mateo recibió una invitación para predicar en una iglesia en Asia. Cuando llegó, lo recibió un anciano pastor que le dijo: «Hace muchos años, conocí a tu padre en una reunión de oración. Yo era joven y dudaba de mi llamado. Pero tu padre puso su mano sobre mi hombro y me dijo: si el Espíritu Santo te llamó, Él te capacitará. Desde entonces, nunca he dudado, y hoy pastoreo esta iglesia con miles de personas». Mateo sonrió, entendiendo que la vida de su padre no fue en vano. Cada palabra, cada oración, cada enseñanza que Andrés dejó en la tierra seguía floreciendo en maneras que solo la eternidad podía medir. En sus últimos años, Mateo pasó mucho tiempo reflexionando sobre todo lo que Dios había hecho a través de su familia. Un día, mientras oraba, sintió en su corazón una frase que su padre solía repetir: «El mayor milagro no es lo que Dios hace a través de nosotros, sino lo que hace dentro de nosotros». Esa verdad resonó en su alma. Porque al final, lo más importante no era cuántas iglesias se abrieron, cuántos libros se escribieron o cuántas personas fueron impactadas. Lo más importante era que cada persona había sido transformada por el Espíritu Santo y había aprendido a caminar en intimidad con Dios. Cuando Mateo partió con el Señor, su familia y amigos se reunieron para celebrar su vida. Pero más que un funeral, fue una reunión de agradecimiento y adoración a Dios por la obra que había hecho a través de él. Y lo más hermoso fue ver cómo el legado continuaba. Sus hijos, nietos y discípulos estaban ahí, no solo para recordar su historia, sino para continuar escribiendo nuevas páginas de avivamiento. Porque un legado en el Espíritu Santo no termina con la muerte de una persona. Se multiplica en aquellos que han sido tocados por la misma presencia de Dios. Años después, en una pequeña iglesia de un país lejano, un joven pastor compartió la historia de Andrés con su congregación. «No conocía a este hombre personalmente», dijo, «pero su testimonio cambió mi vida. Aprendí que una vida rendida al Espíritu Santo puede impactar generaciones. Hoy, quiero hacer la misma oración que él hizo en su juventud: Señor, úsame para tu gloria, sin reservas, sin límites, sin miedo». La iglesia entera se arrodilló en oración. Y en ese momento, una nueva generación fue encendida con la misma llama que había ardido en el corazón de Andrés. Porque cuando el Espíritu Santo toca una vida, el fuego nunca se apaga. Se extiende, se multiplica y sigue transformando el mundo, una persona a la vez. La historia de Andrés nos deja una enseñanza profunda: cuando una vida se rinde completamente a Dios, su impacto trasciende generaciones. No se trata de la fama ni del reconocimiento, sino de caminar en obediencia y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. Tú también puedes ser parte de este mover. Dios está buscando corazones dispuestos, personas que digan: aquí estoy, úsame. No importa dónde estés o cuáles sean tus circunstancias, si te entregas a Él sin reservas, serás testigo de su poder transformador. Si esta historia te ha bendecido, te invito a suscribirte, dar like, dejar tu comentario y compartirlo con otros. Juntos, podemos expandir este mensaje de fe y avivamiento para que más personas sean tocadas por la presencia de Dios. Dios te bendiga.